Hola chicas guapas, bienvenidas a este nuevo video titulado Te cuento mis secretos, parte 1. Deseo de todo corazón que ustedes aprendan técnicas y tips de maquillaje que van a ser muy útiles para cualquier ocasión. ¿Cómo sé qué tono de base es perfecta para mí? Lo primero que debes conocer es el tono y el subtono de tu piel. El tono de tu piel puede cambiar demasiado si te asoleas, si te haces tu debida exfoliación, incluso con el paso de los años. Ahora te voy a hablar acerca del subtono. El subtono es con lo que tú naces. Siempre vas a tener toda tu vida ese subtono en tu piel y te voy a dar muchas maneras para que tú lo puedas identificar. Existen 3 tipos de subtonos diferentes: cálidos, fríos y neutros. Para diagnosticarlo, puedes hacer diferentes pruebas que son buenos trucos para que te puedas reconocer en alguna de las categorías. El truco más usado por mí es en la parte del brazo y la muñeca. Vamos a hacer esto hacia atrás y vamos a ver todas nuestras venas, qué color tienen. Al momento de observar tus venas, tiene que ser únicamente con luz natural. Si el color de tus venas es mayormente azules o moradas, tu subtono es frío. Y si por el contrario predominan más las venas verdes, entonces tu subtono es cálido. Si encuentras venas de los dos colores, entonces tu subtono sería neutro. La segunda manera para que tú puedas reconocer tu subtono es lavándote tu rostro. Al momento de que te lo secas, trata de hacerlo muy despacio. Ya cuando te lo secaste tienes que esperar al menos 10 minutos para que todas las rojeces que se hicieron por el roce de la toalla hayan desaparecido. Vas a colocar una toalla o una tela de color blanco en la parte de aquí. Si tu piel tiene un tono amarillento a comparación de la tela, puede ser que tengas un subtono cálido, pero si se ve más rosada, entonces tu subtono sería frío. La tercera manera yo le llamo beso del sol. Si cuando te expones al sol, aunque te hayas colocado factor de protección solar, tu piel se hace dorada, entonces significa que tu piel es cálida. Pero por el contrario, si te expusiste al sol, aunque te hayas colocado factor de protección solar y tu piel adquiere un tono rosa o rojo, entonces tu piel es fría. Pero también puede ocurrir que tengas unas zonas rojas y otras doradas o color marrón, y eso significa que tu piel es neutra. Vamos con la cuarta prueba. Esa se le llama prueba de los metales. Si cuando utilizas metales dorados tu piel se ve más luminosa, entonces significa que tu piel es subtono cálido. Si te ves mejor con joyería plateada, significa que tu subtono es frío. Pero si te ves igual de hermosa con los dos tonos de joyas, entonces significa que tu piel es neutra. La quinta forma de saber cuál es tu subtono es: si eres de las personas que se sonrojan muy fácilmente, entonces tu subtono será frío. Entonces, ya que sabes qué subtono eres, te voy a dar un resumen de todo lo que he hablado. Son pieles en las que predominan los reflejos rojos, violetas, azules y rosas. Los accesorios plata lucen mejor en ese tipo de pieles. Las venas de tu muñeca son más violetas que verdes. Te sonrojas con facilidad y cuando te asoleas tu piel toma un tono más rojizo que bronceado. Tienes que optar por bases de maquillaje con subtono rosado, porcelana o sable. Los matices de labiales búscalos que sean fuchsia, azulados, color rosa chicle, tonos malva y toda la gama que en su composición tengan un tono azul. En cuestión de sombras te favorecen mucho los tonos azules, lila, plata y grises, porque así van a resaltar tu piel. Y el blush tienes que elegirlo que sea un tono rosado, rojizo, y así vas a tener un color más natural. Ahora voy a hablar acerca del subtono cálido. Son pieles con reflejos amarillos, durazno y dorados. A esta piel le favorecen más los complementos color dorado. Esta piel se broncea con facilidad y su color predominante en las muñecas, en cuestión de las venas, es el color verde. Esta piel cálida tiene que elegir bases de color beige, ivory o con un tono más amarillento. Elige labiales con reflejos color coral, anaranjados, rosas o tonos nude. Pero tiene que ser un nude con fondo marrón. En cuestión de sombras tienes que elegir unas sombras en tonos marrones, rojizos, taupé, tonos tierra
y anaranjados. Y la gama de los colores en tono verde va a resaltar mucho tu piel. El blush, escógelo con un tono coral o anaranjado. Ahora el subtono neutral. También es denominado por los expertos como color oliva y es un tono que poseen la mayoría de las personas que son españolas. Se caracteriza por tener una mezcla de los dos tonos anteriores. Le sienta bien los complementos tanto como color dorado como plateado. Su piel se broncea muy bonito, pero tiende a tener algunas zonas un poco más rojizas. Y la zona de las venas tiene lo mismo de verde que lo mismo de azul. Y a este tipo de subtono le favorece cualquier combinación. Ahora voy a hacer un resumen del resumen. La piel fría tiene venas azules, subtono rosa y le favorece las joyas plateadas. La piel neutra tiene venas verdes y azules y le favorecen las joyas oro y plata. La piel cálida tiene venas verdes y le favorecen las joyas color oro. Listo, entonces ya conocemos lo que es nuestro subtono. Ahora vamos con los tonos de base. Este tema lo voy a hablar muy en general, ya que en algunas marcas llegan a cambiar un poco. Las bases de maquillaje, cuando tienen una letra R, entonces se refiere a los subtonos rosas. Si tiene una letra Y, significa que el subtono es cálido. La letra N significa subtono neutro. La letra C significa que es cálida. El conjunto de la letra N con la letra C significa que el subtono es cálido pero un poco más dorado. La N es un subtono neutro pero que le tira un poco más al beige. NW es un subtono neutro que le tira un poquito más al frío. Y W es un tono frío. Un dato muy importante que requiero que ustedes sepan es de que las mexicanas y latinas somos de subtono amarillo. Ahora sí, vámonos con las bases de maquillaje. Hay nomenclaturas en las bases. Significa que son números en los cuales los menores son para tonos claros y los mayores son para tonos oscuros. Les voy a dar un ejemplo con la marca de Makeup Forever. Tiene varios tonos de base, muchos números y 2 subtonos. Imaginemos que voy a buscar mi tono. Entonces, observo las fotos de las modelos y me identifico con el color de una de ellas, que en este caso es el tono medio que localizamos en la parte de arriba en color rojo. Después voy a colocarme en el subtono amarillo, que está encerrado de color amarillo. Ahora sí, voy a buscar mi número de base y me probaré 3 tonos diferentes de esta manera. Como ven, la base tiene que tocar parte del rostro, pasa por la mandíbula y termina en el cuello. Y sobre todo debemos de dejar que la base actúe en nuestra piel. ¿Pero por qué esperar si ya me quedó perfecta la base? Porque si tienes un subtono neutro o un subtono amarillo, pero tu piel es grasa, significa entonces que tienes que tener mucho cuidado porque tu base con el paso del tiempo va a empezar a cambiar. Y esto se debe a que la pigmentación de la base se oxida. ¿Por qué? Porque está en contacto con una piel grasa y el pH es muy ácido. Y al oxidarse la base de maquillaje se hace naranja. Por tal motivo siempre recomiendo esperar aunque sea mínimo 15 minutos para que tú puedas ver si el tono de base es el adecuado para ti. ¿Pero qué recomiendas hacer para que mi base no se oxide? Usa un balanceador de pH o puedes utilizar igual agua de rosas. El balanceador de pH nivela el potencial de hidrógeno en la piel, recuperando su equilibrio natural. El agua de rosas equilibra la producción de sebo en la piel, ofreciendo una tez más limpia y por lo tanto menos brillante. Entonces, las personas que sufren de piel grasa yo les recomiendo mucho utilizar agua de rosas, pero siempre y cuando no tengan balanceador de pH. Ya que esperamos los 15 minutos, vamos a seleccionar la base que más se adaptó a nosotros en la piel en esta parte de aquí. Pero si mi piel es seca, ¿qué me recomiendas? Bueno, como la piel seca es muy sensible, se ve escamosa y opaca, muchas veces ese tipo de pieles son muy tirantes. ¿Qué significa? Que la sientes así. Cuando sales de bañarte o te lavas tu rostro y te secas con una toalla, la piel la sientes así.
¿Y qué haces? Necesito colocarme crema. Al momento de colocarte crema, inmediatamente tu piel se siente muy bien. Ese es un signo de piel seca. Entonces necesitas una base muy hidratante y asimismo que permita respirar tu piel. Entonces te voy a dar unas recomendaciones para que las tomes en cuenta. Aquí tenemos a Born This Way de la marca de Too Faced. Tiene cobertura ligera y construible, que quiere decir que dependiendo la cobertura puedes seguir aplicando hasta 3 capas, dejando secar entre una y otra, pero tienen que ser capas muy delgadas para llegar a una cobertura total. Esta base está hecha con agua de coco y da un acabado súper natural. Aquí les voy a mostrar otra base. Está hecha con minerales, da un acabado crema polvo y es súper fácil de aplicar. Se adapta a todos los cutis y hará que tu piel se vea uniforme y brillante. Ahora hablaré de la piel grasa. La piel grasa es aquella que brilla todo el día. Oxida las bases de maquillaje y puede ser una piel que tenga brotes en mucha o poca cantidad. Para ellos recomiendo una base de larga duración, pero sobre todo tiene que ser con un acabado mate y obviamente tiene que ser una base también hidratante. Sobre todo que hidrate. Les voy a explicar por qué. Cuando la piel está en un grado de deshidratación bárbaro, la piel, como se siente vulnerable, empieza a sacar un ligero brillo y se ve como cebito en la piel. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos una servilleta, algún papelito de arroz y absorbemos la grasita. La piel nuevamente se va a sentir desprotegida y va a volver a sacar esa grasita para crear una capa protectora en la piel. Entonces, ¿cómo atacamos ese problema? Con hidratación. Al momento en que la piel ya no se siente tan deshidratada, va a dejar de crear esa capita de grasa. Para ese tipo de pieles te voy a sugerir esta base que se llama Hello Happy de la marca Benefit, ya que es libre de aceite, tiene factor de protección solar y esferas difuminadoras que ayudarán a que la piel grasa no presente poros visibles y también hay en barra. Otra base también que quiero recomendarte es la Matte Velvet de Makeup Forever. Te aporta 24 horas de duración, acabado mate súper cómodo en la piel y es a prueba de agua. Ahora, vamos con la piel madura, que es una de mis pieles favoritas porque me encanta recomendar, bueno, quienes ya me conocen lo saben, me encanta recomendar estas bases porque hacen una piel preciosa. Una de ellas es Dior Forever Skin Glow. Su fórmula es de alta perfección y larga duración. La tez parece impecable. De la mañana a la noche, sean cuales sean las condiciones, resiste la humedad y el calor. Esta base fluida no solo realza instantáneamente la tez, mejora su belleza día tras día con una fórmula enriquecida en ingredientes para el cuidado de la piel y ofrece un acabado radiante y aterciopelado. Parezco comercial, pero créanme que sí se las recomiendo mucho. Cuando las clientas venían con una piel deshidratada y era piel madura, les recomendaba esa base, regresaban y me encantaba ver su rostro de felicidad por tal recomendación. Esta es otra base que se las voy a mostrar, es de la marca de YSL. Es la primera base de maquillaje que aporta luz pura, aporta luminosidad, que da una cobertura perfecta, da una ligereza inigualable. Su luz ilumina las zonas de sombra del rostro, al igual que realza los volúmenes naturales del rostro. Es libre de partículas opacas, su textura perfeccionadora unifica y difumina las imperfecciones para una tez llena de vida y frescura. Esta base me encanta porque tiene vitamina E, factor de protección solar 22 para cuidar y proteger la piel. Y por último te voy a dar mi recomendación para un tipo de piel normal a mixta. Dior Skin Forever Undercover es de la marca de Dior. Es una base fluida de cobertura completa de 24 horas, ya que combina el máximo control de la piel con un acabado mate natural para un resultado que es a prueba de besos, a prueba de roces, porque en algún momento llegamos a rozar, ya se me manchó y con esa base no pasa nada de eso. Esa base me encanta demasiado porque tiene el más concentrado de pigmento que todas las bases de su misma línea y de toda la gama completa de la marca de Dior.
Esa base te da un camuflaje perfecto. Sí, de seguro has de estar pensando, ay, para piel con acné. Sí, puede que sea que la puedas ocupar, ya que te ayuda muchísimo a cubrir todo tipo de imperfecciones. Solo que tienes que tener mucho cuidado porque tu piel al usar esta base tiene que estar perfectamente hidratada. Otra base que recomiendo mucho para piel normal a mixta, que es de la marca YSL, proporciona una cobertura transpirable de 24 horas y una hidratación igual 24 horas. Tiene un complejo de hidratación brillante porque está compuesta por la flor de malva y te evita que la piel se vuelva seca. Este producto está probado bajo control dermatológico, pero sobre todo es no comedogénico. ¿Pero qué significa eso? Que no lleva ningún componente que pueda obstruirte tus poros. Ahora, hablaré de las BB Cream. Todos los días puedes usarla. Te brinda un acabado fresco, radiante e hidratación en tu piel. Es casi como aplicar una crema en tu rostro. Además, tiene factor de protección solar y ayuda a prevenir líneas de expresión. Pueden utilizarla todas las edades. Y su acabado es ligero. No la recomiendo totalmente para pieles grasas, a menos que en el empaque sí se especifique que se puede utilizar para piel grasa. Vamos con la CC Cream. Su fórmula está pensada para hacer que la piel se recupere de los daños del sol, como manchas o decoloraciones, y también te ofrece una cobertura ligera para que el rostro tenga un aspecto uniforme y suave. Son más ligeras que las BB Cream, son libres de aceites y esas sí las recomiendo para que se usen en piel grasa. Haciendo un resumen de una manera muy entendible para que puedan continuar aprendiendo en este mundo del maquillaje. Adiós.